¿Vas a pagar con monedas antiguas? La pregunta salió de la boca de Derek Matthews, gerente del lujoso concesionario de BMW, con ese tono de libertinaje que solo pueden utilizar los pequeños de dentro cuando creen haber encontrado a alguien inferior. David Goldstein, de 58 años, estaba de pie en medio de la sala de exposición más cara de Manhattan, rodeado de coches que costaban más que casas enteras, mientras 3 vendedores le miraban como si fuera un chiste andante. Sus zapatos gastados contrastaban con el suelo de mármol pulido, pero había algo en sus ojos, la profunda calma de alguien que ha visto arder el mundo y resurgir de sus cenizas. Perdone, señor, pero ¿está seguro de que está en el lugar correcto? Jessica, la vendedora rubia de traje impecable, susurró lo bastante alto para que todos la oyeran. El concesionario de coches usados está al otro lado de la carretera. David acababa de preguntar por la compra de 12 BMW X7 blindados, valorados en un total de $1,8 millones. ¿Y la respuesta? Una carcajada que resonó en la sala como si acabara de contar el chiste del siglo. Hola, amigo, se acercó Derek con esa sonrisa falsa de quien se cree generoso. Sé que a ti, a la gente como tú, le gusta regatear, pero esto no es un mercadillo. Estos coches cuestan 150.000 cada uno. Es dinero de verdad, no monedas en un tarro. El comentario provocó las risas de los demás empleados. Sara, la recepcionista, incluso hizo una discreta foto con su teléfono móvil, probablemente para colgarla en Instagram con algún divertidísimo pie de foto sobre cuando alguien se pierde en el lugar equivocado. En serio, continuó Jessica, claramente divirtiéndose, ¿sabes qué tipo de clientela frecuenta este lugar? No es exactamente tu perfil. Hizo hincapié en las últimas palabras, mirando a David de arriba a abajo con un desprecio apenas disimulado. Derek se cruzó de brazos, adoptando la postura de alguien a punto de recibir una lección de vida. Escucha, viejo amigo. Voy a ser sincero contigo. Este concesionario es para ejecutivos, hombres de negocios, gente que realmente tiene dinero. No es un lugar para gente que quiere conducir y hacerse selfies. Quizás estás buscando el metro, sugirió Sara desde la recepción, provocando más risas. La estación está a la vuelta de la esquina. Mucho más adecuada para gente como tú. David estaba allí, inmóvil, sosteniendo un maletín de cuero desgastado. Dentro había documentos que cambiarían por completo la arrogancia de aquella gente. Pero aún no era el momento. Hacía tiempo que había aprendido que la paciencia es el arma más afilada contra la ignorancia. En ese momento entró en el concesionario una elegante pareja, ella con un bolso Hermès, él con un reloj Rolex brillando en la muñeca. Derek cambió inmediatamente de postura, convirtiéndose en el vendedor más atento del mundo. Señor y señora Thompson. Es un placer volver a verles. Derek prácticamente corrió hacia ellos, dejando atrás a David como un mueble olvidado. La señora Thompson miró en dirección a David y frunció el ceño. Derek, querido, ¿qué clase de situación es esta? ¿Desde cuándo permites, bueno, ya sabes, ese tipo de persona aquí? Mil disculpas, señora Thompson, susurró Derek, pero lo suficientemente alto como para que David lo oyera. Ya lo estamos solucionando. A veces esta gente se pierde y acaba en el lugar equivocado. Jessica se unió, disfrutando claramente del drama. Ha venido aquí hablando de comprar 12 coches. ¿Y 12? Como si fuera a comprar una barra de pan en la panadería. 12 BMW X7. El señor Thompson se rió. Esos son casi $2 millones. ¿Qué se cree que es? ¿Un jeque árabe disfrazado? La risa estalló de nuevo, más fuerte y cruel esta vez. Sara ya estaba tecleando frenéticamente en su teléfono móvil, probablemente actualizando sus redes sociales con más detalles de la comedia que estaba presenciando. ¿Atienden a clientes que pagan en efectivo?, preguntó David con sencillez, como si no hubiera oído los insultos disimulados. En efectivo. Derek casi se ahoga de la risa. Tío, sabes que son casi $2 millones, ¿verdad? Eso no es el dinero del bar mitzvah que llevas ahorrando desde que eras un crío. La broma antisemita hizo que la señora Thompson se tapara la boca para ocultar la risa. Ni siquiera el señor Thompson, tratando de mantener cierta compostura, pudo disimular su sonrisa malévola. Derek, por favor. Jessica fingió escandalizarse. No seas cruel. A lo mejor se ganaba el dinero vendiendo, no sé, chucherías en la calle. O a lo mejor tiene una casa de empeños, gritó Sara desde la recepción. Siempre tienen un montón de dinero en efectivo, ¿no?
Monedas antiguas, anillos de oro, ese tipo de cosas. La sala estalló en carcajadas. Jessica lo estaba grabando todo con su móvil, murmurando algo sobre material premium para TikTok. Sara ya había colgado la foto con el pie de foto. Cuando alguien confunde BMW con tienda de segunda mano judía almohadilla de Alersiplife almohadilla reality. Pero David no se movió. No se fue. No gritó. Simplemente se quedó allí, con esa inquietante serenidad de quien carga con secretos que podrían destruir mundos enteros. Derek miró a Jessica. Jessica miró a Sara y todos miraron a David como si esperaran que desapareciera por arte de magia. Pero allí estaba, firme como una roca, sosteniendo su misterioso maletín. Señor, intentó Derek una última vez, ahora con un tono más amenazador. Estás estorbando a nuestros verdaderos clientes. Tengo que pedirle que se vaya. David sonrió por primera vez. Una sonrisa que provocó un extraño escalofrío en Derek, como si una sombra helada hubiera atravesado la habitación. Clientes reales. David repitió lentamente, saboreando cada palabra. Interesante. Muy interesante. Sus dedos acariciaron la carpeta de cuero y, por un instante, algo brilló en sus ojos. No ira ni humillación, sino algo mucho más peligroso. Era la calma de un depredador que acaba de identificar a su presa. Allí, en ese momento de tensión absoluta, mientras todos esperaban su humillada reacción, David mantuvo esa inquietante serenidad de quien guarda un secreto demasiado poderoso para revelarlo antes de que llegue el momento. Sus manos firmes sobre el maletín contrastaban con el creciente nerviosismo que empezaba a apoderarse de los vendedores. Si esta historia de prejuicios y subestimación le ha llegado al corazón, no olvide suscribirse al canal para descubrir cómo un simple momento de humillación se convirtió en el catalizador de un cambio de rumbo que nadie olvidará jamás. La humillación estaba lejos de terminar. Derek había decidido claramente que David sería el entretenimiento de la tarde, y cuanto más cruel, mejor. Sara, llama a seguridad. Ordenó Derek lo suficientemente alto como para que David oyera cada palabra. Creo que tenemos un posible caso de alteración del orden aquí. Ya he llamado, respondió Sara desde recepción, tecleando frenéticamente en su teléfono móvil. Y lo he publicado en el grupo de WhatsApp de la empresa. Todos se están partiendo de risa con las fotos. David permaneció inmóvil, pero sus ojos se movieron ligeramente hacia la cámara de seguridad situada en la esquina superior derecha de la sala de exposiciones. Un movimiento casi imperceptible, como si estuviera catalogando mentalmente cada ángulo, cada testigo, cada palabra pronunciada. Jessica se acercó con esa sonrisa venenosa que solo pueden producir las personas verdaderamente crueles. ¿Sabes qué? Voy a hacerte un favor. Tengo aquí una tarjeta de un concesionario de coches usados. Tienen un Toyota Corolla 2010 que podría entrar en tu presupuesto. ¿Toyota? Se rió a carcajadas la señora Thompson. Jessica, sé más realista. Quizá un Civic 2005, como mucho. Derek se estaba divirtiendo claramente con la situación. En realidad, chicos, hoy voy a ser generoso. Señor. Se detuvo, dándose cuenta de que ni siquiera sabía el nombre de David. ¿Cómo te llamas? David. David Goldstein. Bien, señor Goldstein. Voy a hacerle una oferta especial. Derek se cruzó de brazos, adoptando esa postura teatral de quien está a punto de hacer una gran broma. Si puede demostrar que tiene al menos $50.000 en su cuenta, solo 50.000, mucho menos que un BMW, le enseñaré personalmente nuestros coches usados del concesionario. La propuesta provocó la risa de todos. $50.000 era menos de un tercio del valor de un BMW X7, pero para ellos, obviamente, era una cantidad imposible para alguien como David. ¿Y si tengo más que eso? Preguntó David con calma. Derek casi se ahoga de risa. ¿Más? Señor Goldstein, si tiene más de $100.000 en su cuenta, me como mi zapato italiano delante de todos los presentes. Derek. Jessica fingió escandalizarse. No seas cruel. Esos zapatos cuestan $3.000. Exacto, continuó Derek, claramente embriagado por su propia crueldad. $3.000, probablemente más que sus ingresos anuales. David cerró los ojos por un momento, y algo extraño sucedió. Durante una fracción de segundo, su expresión cambió por completo. Ya no era el hombre humillado de la sala de exposiciones, era algo mucho más peligroso. Era la expresión de alguien que había sobrevivido a cosas que aquella gente mimada jamás habría podido imaginar.
Sus padres habían llegado a Estados Unidos en 1965 sin nada más que la ropa que llevaban puesta y un sueño. Su padre, Samuel, había trabajado 16 horas al día en un pequeño taller del Bronx, reparando relojes y joyas antiguas. Su madre, Rachel, cosía hasta altas horas de la madrugada para completar los ingresos familiares. David aprendió pronto que la dignidad no se mide por la ropa que llevas o el coche que conduces. Aprendió que algunas personas confunden crueldad con superioridad, y que la paciencia es una virtud que hay que cultivar, sobre todo en los momentos más difíciles. A los 15 años ya trabajaba con su padre en el taller. A los 25, había transformado el pequeño negocio familiar en una cadena de tiendas especializadas en restauración de antigüedades. A los 35, había diversificado su negocio con inversiones inmobiliarias. A los 45, sus empresas facturaban millones. Pero la vida también le había enseñado otras lecciones. Lecciones sobre la pérdida, sobre la injusticia, sobre lo cruel que puede ser el mundo con quienes considera diferentes. Su hija Rebecca había muerto a los 16 años en un accidente provocado por un conductor ebrio, hijo de una familia adinerada que había logrado eludir la cárcel gracias a abogados caros y conexiones políticas. Estaba allí por Rebecca. Los 12 BMW X7 no eran para ostentación, sino para el proyecto que estaba construyendo en su memoria. Un centro de rehabilitación para jóvenes adictos, equipado con las mejores ambulancias blindadas para rescates en zonas peligrosas. Señor Goldstein. Derek interrumpió sus pensamientos. ¿Sigue ahí? ¿O está calculando si puede reunir $50? David abrió los ojos lentamente. Estaba pensando en mi hija. ¡Qué mona!, dijo Jessica con sarcasmo. Debe de estar orgullosa de que papá intente comprar coches que ella no puede permitirse. Murió hace 3 años, dijo David con sencillez. El silencio que siguió fue incómodo. Incluso la señora Thompson parecía incómoda. Pero Derek, embriagado por su propia malicia, no pudo contenerse. Lamento su pérdida. Pero eso no cambia el hecho de que estás en el lugar equivocado. David asintió lentamente. Tal vez tengas razón. Tal vez realmente estoy en el lugar equivocado. Por un momento, Derek pensó que había ganado. Pensó que por fin había quebrado el espíritu de aquel hombre testarudo. Pero me quedo de todos modos, continuó David, y ahora había algo nuevo en su voz. Porque mi hija me enseñó que rendirse nunca es una opción. Justo en ese momento, la puerta de la sala de exposiciones se abrió y entró un hombre alto con un traje impecable, con la presencia inconfundible de alguien que dirige empresas multimillonarias. Era Richard Stone, director general de Stone Industries y uno de los mayores clientes del concesionario. Derek cambió inmediatamente de postura, convirtiéndose en el vendedor más atento del mundo. Señor Stone, es un honor tenerle aquí. Richard Stone miró a su alrededor, percibiendo la tensión en el ambiente. Sus ojos se posaron en David, que estaba allí de pie con su maletín de cuero, firme como una roca. Derek, dijo Stone lentamente, espero que no haya problemas aquí. Ningún problema, señor Stone, mintió rápidamente Derek. Solo estoy resolviendo una pequeña situación. Stone miró directamente a David. Había algo familiar en ese rostro, esa postura digna en medio de la adversidad. Cada nueva humillación no hacía sino fortalecer algo en el interior de David que sus opresores no podían ver, una silenciosa determinación alimentada por la misma injusticia que trataban de imponer. Lo que aquellos privilegiados no sabían era que cada acto de desprecio estaba firmando su propia sentencia de derrota, escrita por la mano de un hombre que había aprendido que la verdadera fuerza crece precisamente en el silencio. Richard Stone no era el tipo de hombre que pasa desapercibido. A sus 52 años, había construido un imperio a partir de una pequeña empresa tecnológica en el garaje de sus padres, y había desarrollado un instinto casi sobrenatural para identificar a personas excepcionales, sobre todo a las que los demás subestimaban. Derek, dijo Stone, sin dejar de mirar a David, preséntame al caballero. Derek tartamudeó, claramente incómodo. Señor Stone, este es, bueno, el señor Goldstein. Acaba de... Puedo hablar por mí mismo, interrumpió David con calma, tendiendo la mano a Stone. David Goldstein. Encantado de conocerle. Stone le estrechó la mano con firmeza, notando de inmediato la fuerza controlada del apretón y las cicatrices casi imperceptibles de sus dedos, marcas de alguien que había trabajado con las manos, pero también algo más. Había precisión en esas marcas. Richard Stone. ¿Y usted, señor Goldstein, a qué se dedica?
La pregunta simple y directa puso aún más nervioso a Derek. La señora Thompson le susurró algo a su marido sobre no escuchar a esa gente. Restauro cosas antiguas, respondió David con sencillez. Relojes, joyas, antigüedades en general. A veces invierto en propiedades. Stone asintió, dándose cuenta de que había mucho más detrás de aquella modesta respuesta. Interesante. ¿Qué tipo de propiedades? Sobre todo complejos comerciales. Algunas torres residenciales. Nada demasiado elaborado. Lo que David no decía era que unas cuantas torres significaba 23 edificios repartidos por Manhattan, Brooklyn y Queens. Ese nada demasiado elaborado representaba una finca valorada en más de 800 millones de dólares. Jessica, incapaz de estarse quieta, dejó escapar una risita. ¿Complejos comerciales? ¡Qué mono! Debe de ser uno de esos pequeños cobertizos de Queens. ¿Eh? Stone se volvió hacia ella con una expresión que heló la sangre de la vendedora. Señorita Morgan, le sugiero que aprenda la diferencia entre confianza e ignorancia antes de que sea demasiado tarde para su carrera. Señor Stone, dijo David despreocupadamente, ¿puedo hacerle una pregunta? Invierte en proyectos sociales. Depende del proyecto. ¿Por qué? Derek intentó interrumpir, pero Stone le mandó a tomar café con una autoridad que no admitía discusión. Ahora podemos hablar con propiedad, dijo Stone. Háblame de tu proyecto social. Estoy construyendo un centro de rehabilitación para jóvenes adictos. En memoria de mi hija. Ella murió a los 16 años. Un accidente de coche provocado por un chico drogadicto, hijo de una familia adinerada que nunca afrontó las consecuencias. Stone asintió con gravedad. ¿Y los BMW? 12 ambulancias blindadas para rescates en zonas peligrosas. Los jóvenes adictos suelen encontrarse en situaciones de riesgo extremo. David abrió su maletín de cuero y sacó un documento. No era un extracto bancario cualquiera, era un informe financiero de Goldman Sachs, titulado Goldstein Family Trust, Portfolio Summary. Stone cogió el documento y sus ojos se abrieron progresivamente a medida que leía. No eran millones. Eran cientos de millones. Dios mío, murmuró. Señor Goldstein. David, usted es un hombre que perdió a su hija y quiere hacer algo significativo con el dinero que ha ganado. Derek volvió con el café y vio a Stone hablando con David en un tono completamente distinto. Stone se alejó con Derek hacia un rincón, hablando en un tono bajo pero claramente enfadado. Derek se puso cada vez más pálido a medida que avanzaba la conversación. Señor Goldstein, dijo Stone cuando regresó, me gustaría hablar de una asociación para su proyecto. Agradezco la oferta, pero prefiero terminar mis asuntos aquí primero. Stone sonrió, comprendiendo perfectamente. Por supuesto. La justicia primero, los negocios después. Derek volvió con el rostro serio. Claramente había recibido una información que cambiaba su perspectiva. Señor Goldstein, dijo Derek, con voz temblorosa, quizá podríamos reconsiderar nuestro enfoque. Interesante, dijo David, abriendo de nuevo la carpeta. Pero ahora tengo una condición. David sacó no solo documentos financieros, sino algo que puso lívido a Derek. Era una grabación en su teléfono móvil. Había estado grabando toda la conversación desde que llegó. Quiero que escuches algo antes de seguir. Pulsó el play, y la voz de Derek resonó en la sala de exposiciones. ¿Vas a pagar con monedas antiguas? Sé que a ti, a la gente como tú, le gusta regatear, pero esto no es un mercadillo. Jessica se puso blanca como el papel. Sara dejó de fingir que no estaba prestando atención. 3 horas de grabación, dijo David con calma. Cada chiste antisemita, cada comentario prejuicioso, cada momento de humillación. Todo grabado en alta definición. Derek estaba sudando frío, dándose cuenta por fin de que había sido completamente manipulado desde el principio. David no era una víctima, era un paciente depredador que acababa de descubrir a su presa. Fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que la humillación estaba a punto de cambiar completamente de dirección, no porque David hubiera perdido los nervios, sino porque había mantenido la sangre fría exacta para convertir cada insulto que recibía en la soga que sus propios verdugos utilizarían para ahorcarse. 3 horas de metraje, repitió David, dejando que el peso de las palabras se asentara en el ambiente repentinamente frío de la sala de exposiciones. Cada broma antisemita, cada comentario prejuicioso, cada momento de humillación documentado en alta definición.
Derek sudaba visiblemente, le temblaban las manos mientras intentaba procesar la magnitud del error que había cometido. Jessica se había quedado completamente pálida, al darse cuenta de que su carrera estaba siendo destruida en tiempo real. Sarah dejó por completo de fingir que trabajaba, observando horrorizada cómo su mundo se desmoronaba. Señor Goldstein, intentó Derek un último intento desesperado, quizá podamos resolver esto de forma civilizada. No hay necesidad de... civilizada. David interrumpió, su voz conservando esa terrible calma. ¿Cómo has sido civilizado conmigo durante las últimas 3 horas? Stone lo observaba todo con una mezcla de fascinación y horror, claramente impresionado por la meticulosa estrategia de David. La señora Thompson se había alejado discretamente, tratando de disociarse del desastre que estaba presenciando. David volvió a abrir la carpeta y sacó no solo los documentos financieros, sino una segunda grabación, esta del teléfono móvil de Jessica. ¿Sabías que publicaste fotos y comentarios sobre mí en las redes sociales? Todo grabado. Capturas de pantalla de cada publicación, cada comentario, cada mezquino, me gusta. Jessica se atragantó. Jessica se atragantó. ¿Cómo? Mi equipo de abogados tiene métodos muy eficientes para recopilar pruebas digitales, respondió David con sencillez. Especialmente cuando se trata de discriminación documentada públicamente. Le tendió la tableta a Stone, que leyó en voz alta, cuando alguien confunde un BMW con una tienda de segunda mano judía. Publicado hace 2 horas, 127 me gusta, 43 compartidos. Es interesante lo rápido que se viraliza la discriminación. Derek intentó acercarse a la tableta, pero Stone le apartó con un gesto brusco. Ya has hecho bastante daño por hoy. Y hay más, continuó David, sacando otro documento de su maletín. Contrato para la compra de una flota corporativa. 12 BMW X7, especificaciones personalizadas para ambulancias blindadas. Valor total, 1,8 millones de dólares. Pago al contado, transferencia bancaria inmediata. El silencio que siguió fue ensordecedor. Derek se quedó mirando el contrato como si fuera una sentencia de muerte. Jessica se apoyó en un Mercedes para no desmayarse. Pero aquí está lo interesante, sonrió fríamente David. Este contrato tiene una cláusula especial. Si hay algún tipo de discriminación durante el proceso de compra, la venta se anula automáticamente y se transfiere a un competidor. Stone cogió el contrato y leyó la cláusula en voz alta. En caso de trato discriminatorio por motivos de etnia, religión, aspecto físico o estatus socioeconómico, el comprador se reserva el derecho de cancelar esta transacción y dirigirla inmediatamente a Mercedes-Benz Beverly Hills, incluidas todas las comisiones correspondientes. Derek casi se desmaya. 1,8 millones de dólares en ventas, más las comisiones que mantendrían a su familia durante años, se le acababan de escapar de las manos. Señor Goldstein, por favor, podemos reconsiderar. Ah, pero aún no ha terminado, interrumpió David, sacando su teléfono. Tengo que hacer una llamada. Marcó y puso el altavoz. Contestó una voz femenina. Bufete Goldstein y Asociados. ¿En qué puedo ayudarle? Sarah, soy yo. Necesito que proceses inmediatamente un caso de discriminación religiosa y étnica. Tenemos grabaciones completas, pruebas digitales y testigos. Quiero acciones civiles y penales. Entendido, señor Goldstein. ¿Cuántos acusados? David miró a Derek, Jessica y Sarah. 3 principales, más la empresa. ¿Y Sarah? Lo quiero mañana en los periódicos. Concesionario de BMW de lujo practica discriminación antisemita contra multimillonario. Derek se desplomó en una silla, dándose cuenta de que no era solo su trabajo lo que estaba en peligro. Su reputación, su carrera, su vida entera estaba siendo destruida en cuestión de minutos. Espera. Jessica trató desesperadamente de intervenir. No sabíamos quién eras. Si lo supiéramos. Si lo supierais, ¿me trataríais de otra manera? Preguntó David. ¿Y eso hace que los prejuicios sean aceptables? Solo respetan a la gente rica. Stone sacudió la cabeza, claramente impresionado por la trampa perfecta que David le había tendido. Brillante. Absolutamente brillante. Señor Goldstein, suplicó Derek, con lágrimas empezando a formarse en sus ojos. Tengo una familia, necesito este trabajo. Por favor. ¿Pensó en su familia cuando decidió humillarme públicamente?
¿Pensaste en las consecuencias cuando lo publicaste en las redes sociales? Sara, que había estado callada hasta entonces, probó una última carta. Podemos borrar los posts. Podemos disculparnos públicamente. David sonrió, no una sonrisa cruel, sino la de alguien que estaba a punto de dar una lección que nunca olvidaría. Demasiado tarde. Mis abogados ya tienen las capturas de pantalla. La investigación ya ha comenzado. ¿Y saben qué? Hizo una pausa dramática, mirando a cada uno de ellos. He descubierto que no soy la primera persona a la que han tratado así. Mi equipo ha encontrado otros casos, otras víctimas. Un médico negro el mes pasado, una familia hispana en enero. Tienes un patrón de comportamiento discriminatorio. Derek estaba completamente destrozado ahora, al darse cuenta de que David había construido un caso sólido e irrefutable contra ellos. Justicia, dijo David, guardando con calma sus papeles, no es venganza. Es responsabilidad. Tienes que aprender que las acciones tienen consecuencias. Stone se acercó a David con auténtica admiración. Señor Goldstein, ha sido un placer presenciarlo. Y sobre nuestra asociación. Será un placer hablar de negocios con alguien que comprende el valor de la dignidad humana, respondió David. Mientras Derek, Jessica y Sara se enfrentaban a la realidad de que sus carreras habían terminado por pura arrogancia, David caminaba hacia la salida, no como el hombre humillado que había entrado, sino como alguien que acababa de demostrar que la verdadera fuerza no reside en humillar a los demás, sino en defender la propia dignidad con una inteligencia implacable. Pero la lección más devastadora estaba aún por llegar, una revelación final que convertiría aquella victoria en algo aún mayor, demostrando que a veces la justicia más poderosa es la que tiende puentes al tiempo que derriba muros de prejuicios. 6 meses después, David estaba sentado en el despacho panorámico de su nuevo centro de rehabilitación Rebecca Sope, mirando los 12 BMW X7 blindados aparcados en el patio, ahora totalmente equipados como ambulancias de rescate de última generación. Cada vehículo había salvado a docenas de jóvenes adictos de las calles más peligrosas de Nueva York. El titular del New York Times seguía enmarcado en la pared. Multimillonario denuncia discriminación en concesionario de lujo. El caso se convierte en símbolo de la lucha contra los prejuicios en el comercio de élite. El juicio había sido devastador para Derek, Jessica y Sara. Las 3 horas de grabación, unidas a las pruebas digitales y a los testimonios de otras víctimas, dieron lugar a una condena por discriminación que les costó no solo el puesto de trabajo, sino toda su reputación. Derek trabajaba ahora vendiendo coches usados en Queens, ganando una 10ª parte de lo que ganaba antes. Jessica había sido excluida de la industria del automóvil y trabajaba como teleoperadora. Sara descubrió que los mensajes antisemitas tienen consecuencias duraderas en el mercado laboral. Señor Goldstein, anunció su asistente por el interfono, el señor Stone ha llegado para la reunión. Richard Stone entró con una sonrisa genuina, portando un informe. Su asociación con David se había convertido en una de las más fructíferas de sus carreras. David, las cifras del tercer trimestre son impresionantes. El centro ha rescatado a 847 jóvenes, y la tasa de recuperación es un 40% superior a la media nacional. Rebecca estaría orgullosa, sonrió David, tocando suavemente la foto de su hija sobre su escritorio. Y hay más, continuó Stone. Otros 5 empresarios quieren replicar el modelo en sus ciudades. Su historia ha inspirado un movimiento nacional. La ironía era deliciosa. La humillación que Derek había tratado de imponer se había convertido en el catalizador de una revolución en el funcionamiento de los centros de rehabilitación de todo el país. La crueldad de unos pocos había financiado sin querer la salvación de miles de personas. Sonó el teléfono. Era el Dr. Martínez, director médico del centro. Señor Goldstein, acabamos de recibir a una chica de 16 años, con una sobredosis grave. Hemos conseguido llegar a tiempo gracias a la velocidad de los BMW blindados. Vivirá. Otra vida salvada por los mismos vehículos de los que Derek se había burlado, comprados con el dinero que Jessica había ridiculizado, para honrar a una hija a la que Sara había faltado indirectamente al respeto con sus crueles comentarios. ¿Sabes qué más es fascinante?, observó Stone. El concesionario cerró 3 meses después. Hubo tan mala prensa que la empresa matriz canceló la franquicia. El edificio es ahora una clínica comunitaria gratuita. David sonrió con auténtica satisfacción. La justicia tiene formas interesantes de manifestarse. La caída del concesionario de coches había sido espectacular. Después de que el vídeo de las humillaciones se hiciera viral con más de 10 millones de visitas,
los boicots masivos y las protestas diarias en la puerta hicieron que las ventas cayeran en picado un 90%. BMW canceló el contrato de franquicia, alegando valores incompatibles con la marca. En ese momento, su asistente le trajo una carta. Ha llegado hoy por correo, señor Goldstein. Era de Derek. David se la leyó en voz alta a Stone. Señor Goldstein, sé que no merezco el perdón, pero tiene que saber que su historia me ha cambiado la vida. Asisto a terapia por prejuicios implícitos y hago trabajo voluntario en centros comunitarios. Lamento profundamente haberle juzgado. Derek Matthews. ¿Vas a responder?, preguntó Stone. Ya he contestado, mostró David un sobrepreparado. Le he ofrecido un trabajo aquí, en administración. Un sueldo básico, pero con la oportunidad de aprender sobre la dignidad humana en la práctica. Stone quedó impresionado. Incluso después de todo. Rebecca siempre decía que la gente puede cambiar cuando se enfrenta a las consecuencias de sus actos. Derek lo ha perdido todo, su trabajo, su reputación, su estabilidad financiera. Ahora puede elegir, seguir amargado o convertirse en alguien mejor. La lección más poderosa había sido revelada. La verdadera venganza no consistía en destruir a Derek, Jessica y Sarah, sino en convertir su intento de humillación en los cimientos de algo más grande y significativo de lo que ninguno de ellos hubiera podido imaginar. 3 años después, el modelo OPE de Rebecca se había extendido a 47 estados. David había invertido otros $200 millones en su expansión, creando la mayor red de centros de rehabilitación del país. Derek era ahora coordinador administrativo en uno de los centros, dedicando su segunda oportunidad a ayudar a los jóvenes que la sociedad había rechazado. El concesionario BMW donde empezó todo se había convertido en un símbolo nacional. El lugar exacto donde David había sido humillado tenía ahora una placa. Lugar donde el prejuicio se convirtió en propósito, Centro Nacional Esperanza de Rebecca. La señora Thompson, que había participado en la humillación inicial, se convirtió irónicamente en una de las mayores donantes del proyecto después de que su propio hijo adolescente fuera salvado por una de las ambulancias BMW blindadas durante una sobredosis. Jessica había intentado demandar a David por destrucción de carrera, pero el caso se archivó cuando sus propias pruebas digitales se utilizaron en su contra. Ahora trabajaba en atención al cliente, cobrando el salario mínimo, una cruel ironía para alguien que se había burlado del dinero de los pobres. La vida tiene un sentido del humor cruel y poético, reflexionó David, mirando por la ventana como una de las ambulancias partía hacia otro rescate. Intentaron doblegarme con prejuicios, pero solo me dieron los materiales para construir algo irrompible. Stone levantó su taza de café en un brindis improvisado. Por Rebecca, que sigue salvando vidas gracias a la determinación de su padre. Por Rebecca, repitió David, que me enseñó que la mejor respuesta al odio ya no es el odio, sino el amor transformado en acción. La historia de David demostró que cuando nos enfrentamos a la injusticia con inteligencia, paciencia y determinación, no solo sobrevivimos, sino que prosperamos de un modo que nuestros opresores nunca podrían destruir ni comprender. Derek había intentado humillar a David, pero acabó proporcionándole la motivación para una transformación que salvaría miles de vidas. La verdadera victoria no estuvo en la caída de Derek, sino en el surgimiento de algo mucho más grande que emergió de las cenizas de aquella humillación. Si esta historia de transformación y justicia te ha llegado al corazón, suscríbete al canal para conocer más historias que demuestran que, a veces, los momentos más oscuros son solo el comienzo de los capítulos más brillantes de nuestras vidas.